Bueno, Beatriz, qué ilusión estar contigo hoy en esta conversación. Beatriz estudió física, se graduó de física, empezó en Sevilla, acabó en la Autónoma de Madrid y además es máster por IESE en el año 97. Beatriz a día de hoy trabaja en Telefónica Tech y es la directora de Desarrollo Internacional y de Negocio, además de ciberseguridad, con lo cual todo temas absolutamente importantes, cruciales para todos nosotros en nuestro día a día y también para las empresas como tal. Con lo cual, muchísimas gracias, Beatriz, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Mireia, por invitarme. Bueno, pues vamos a entrar ya, si te parece, directamente en materia. Y hay muchos temas de los que queremos hablar, pero uno de ellos es blockchain, porque todo ahora parece ser que es blockchain, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de criptomonedas, cuando estamos hablando incluso de productos que estamos comprando. Cuéntanos un poquito qué es el blockchain y qué implicaciones tiene en los negocios a día de hoy. Pues mira, el blockchain de una manera simplificada es una base de datos especial. Se llama también libro de registro porque lo que hace es registrar transacciones entre varias partes, pero lo hace de una forma segura, inmutable y descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Segura, que está encriptada la información, con lo cual nadie puede acceder. Es rápida porque es muy eficiente por su propia arquitectura y descentralizada porque se ha diseñado de una manera que no sea controlada por un ente superior, sea un gobierno, una empresa o un ente supranacional como la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué la podemos utilizar? Pues realmente podemos utilizarla para muchísimas cosas. Evidentemente las criptomonedas son un caso particular que podemos comentar ahora si quieres, pero a nivel empresa tiene muchas implicaciones porque desde un contrato de compraventa que puedes registrar de forma inmutable quién ha hecho la transacción, cuándo se ha hecho, qué es lo que se ha comprado, vendido, el importe y quién ha sido el comprador, eso queda registrado en esa cadena de bloques y nadie va a poder borrar esa información. Se puede utilizar, por ejemplo, pues en un canal de denuncias, ¿no? Ahora mismo los canales de denuncias son obligatorios en empresas que tienen más de 50 empleados o que tienen un plan de compliance. Pues la cadena de bloques te permite tener total trazabilidad e inmutabilidad de la información que se registra ahí, ¿no? Se puede utilizar para gestionar residuos, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos muy preocupados por el medio ambiente, de dónde se origina un residuo, por dónde pasa y a dónde llega, ¿no? Entonces podemos ver efectivamente con esa trazabilidad que te permite la cadena de bloques si se tratan de manera adecuada, ¿no? Y como te decía, evidentemente hay un caso especial que son las criptomonedas. Has hablado de muchas cosas en una misma frase, nos has hablado de que está encriptado y ahora están de moda todas estas películas en las que se desencriptan los mensajes, ¿no? Pues de la Segunda Guerra Mundial y demás. ¿Por qué nos dices que es seguro? Por el hecho de estar encriptado. ¿Qué tiene de especial esta encriptación que hace que sea tan difícil el poder descifrarla? Bueno, es una encriptación muy segura y además esa seguridad se combina con los otros elementos de la cadena, ¿no? Y entonces por la propia estructura de la base de datos, en la que los datos se ordenan de forma cronológica y se hace una copia de la información en distintos bloques, todo eso te proporciona seguridad. Vale. Criptomonedas, ¿no? O sea, las criptomonedas suben, bajan, no se sabe quién las ha creado. Háblanos un poquito, ¿no? Pues de todo este debate, pues parece que te vas a hacer rico comprando criptomonedas, pero luego yo siempre digo que, a ver, rico tan fácil no debe ser, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cuál es el principio de las criptomonedas. Y luego hay algunos países que están ya debatiendo de la bondad o de los beneficios que podría tener que la moneda nacional fuese una criptomoneda. ¿Cuáles son tus percepciones a este nivel, ¿no? Pues mira, criptomoneda realmente es un caso de uso de la cadena de bloques y lo que significa es que hay una unidad de valor digital que se registra en esa base de datos que llaman también token, y puede ser una criptomoneda como las que conocemos de Bitcoin, Ethereum, Solana, etcétera, ¿no? Hay más de 8.000 criptomonedas actualmente. Y para que te hagas una idea, la capitalización de mercado supera el $1 trillón, es decir, hay muchos inversores, no solo pequeños inversores, ¿no? Como nosotras que podemos comprar un Bitcoin o una moneda de Ethereum, ¿no?
Hay grandes inversores que han desarrollado además instrumentos muy complejos para invertir, están creando fondos, ETFs, en fin, es un mercado con mucho movimiento, pero también mucha volatilidad. Entonces, ha servido de valor refugio en muchas ocasiones y, por ejemplo, hace unos años leí un caso que la verdad me pareció muy interesante y un caso muy humano, ¿no? Una persona en Venezuela hacía muchos años había comprado un Bitcoin cuando no valían prácticamente nada, ¿no? Y al cabo de unos años su hijo enfermó, había que operarlo, no tenía dinero para pagar la operación y tuvo la suerte de que la cotización del Bitcoin había subido mucho, vendió el Bitcoin y pudo pagar la operación de su hijo. Entonces, bueno, pues te permite cosas como esta. También es cierto que la volatilidad que tiene pues igual sube o igual baja, ¿no? Es un activo de bastante riesgo, ¿no? ¿Quién lo regula? ¿No? Porque aquí tenemos el Banco Central Europeo, anteriormente cuando teníamos la peseta, ¿no? Pues teníamos el Banco de España. ¿Quién regula la criptomoneda? Pues la criptomoneda no está regulada. De todas maneras, en las criptomonedas tenemos que distinguir distintos tipos, ¿no? Las que están ligadas a una moneda estable, por ejemplo, PayPal ha lanzado hace un par de meses su propia criptomoneda y está ligada al dólar. Por cada moneda tiene $1 o un equivalente de dólar en reserva, ¿no? Entonces, esto hace que el valor sea estable. ¿Qué ocurre con Bitcoin o con Ethereum? No tienen ninguna moneda de referencia, entonces están sujetos pues, a la volatilidad del mercado, a la oferta y la demanda y a los tipos de interés, porque cuando los tipos de interés bajan hay más gente que invierte en criptomonedas, ¿no? No es un mercado regulado y eso es una de las cosas que a los reguladores les pone un poco nerviosos y de ahí también el interés de los bancos centrales por las criptomonedas. Nos cuentas ahora este caso de PayPal, que has lanzado su propia criptomoneda. ¿Podría Google, Telefónica o Amazon lanzar sus propias criptomonedas? Bueno, PayPal es un caso especial, porque PayPal realmente es un banco. Google, etcétera, podrían lanzar criptomonedas si tuvieran esa licencia para operar como entidad financiera, pero depende de cómo intentaran ejecutarlo. Por ejemplo, Facebook en 2020 se alió con varias compañías de telecomunicaciones, sector financiero, etcétera, para lanzar una criptomoneda que en su momento llamó Libra, pero el sistema monetario se sintió muy amenazado, especialmente el gobierno americano, y no consiguieron sacarla adelante. No es tan sencillo sacar una moneda, ¿no? En el caso de PayPal, pues en 2 meses ya se han vendido $8 millones de criptomoneda de PayPal. Vamos a ver en qué acaban. Pero es verdad que PayPal tiene su propio ecosistema montado y funciona dentro de los rieles del sistema financiero. Con lo cual ya realmente tenía la regulación y tenía el ecosistema. Claro. Organizado de esta manera. Respecto a esos blockchain, se habla mucho de los NFTs, ¿no? Pues también como activos que las personas están comprando y vendiendo pues como una inversión. Cuéntanos un poquito qué son estos de los NFTs y cómo utilizan el blockchain, ¿no? Bueno, pues el caso del NFT es muy parecido al de la criptomoneda, ¿no? También se basa en la tecnología de blockchain y no son una unidad de valor digital como una moneda, es decir, no se utilizan en principio como elemento para el pago, ¿no? Pero también es una reserva de valor porque se considera una inversión. Pues, por ejemplo, puede ser una imagen digital, ¿no? Que sea la única imagen de esa que sea los monos aburridos, ¿no? Que se han puesto tan de moda. Por ejemplo. Entonces, yo creo que el mercado de NFT es mucho menos entendido, quizá porque no se parece tanto al dinero efectivo, ¿no? Todos estamos acostumbrados a transaccionar con dinero. Esto de comprar un token, que es una foto de un mono o un dibujo de un... ¿no? Es algo que todavía se entiende mucho menos y yo creo que el pequeño inversor ha entrado mucho en la criptomoneda a pesar de la volatilidad, no tanto en el NFT. No tanto en el NFT. Pasemos un poquito, si te parece, al tema de la ciberseguridad relacionado además también con el blockchain y demás, ¿no? ¿Qué es esto de la ciberseguridad? O sea, ¿qué dificultades tiene como para que nos traiga tan locos a todos, ¿no? Recientemente en mi querida Barcelona pues hemos tenido un problema en un hospital pues porque han conseguido hackear un sistema con lo cual han quedado al descubierto miles o millones incluso de datos, ¿no? ¿Cuál es la dificultad real de la ciberseguridad? ¿Y por qué nos está costando tanto realmente conseguir sistemas seguros?
Pues mira, yo diría que hay dos partes. Una parte es la ampliación del perímetro de seguridad, ¿no? Estamos en un entorno en el que todos los subimos a la nube, hay mucha gente trabajando desde su casa, utilizamos todo tipo de dispositivos privados de la empresa, ordenadores, servidores, móviles, ¿no? Entonces, esto significa que el volumen a proteger, o el perímetro de seguridad, como lo llamamos, crece continuamente, ¿no? Y por otro lado, tenemos bueno, pues mucha gente interesada en sacar un rédito económico de un ataque, ¿no? De hecho, el 95% de los ataques que se perpetran tienen una finalidad económica. Entonces, no solamente hay personas que hacen esto, hay estados que se preparan para hacer esto. Y sabemos perfectamente que el grupo Lazarus es de Corea del Norte, y entonces ese ataca y además se identifica. O sea, no es solamente que puedas identificarlo por la táctica, sino que muchas veces ellos reconocen que han sido los atacantes e incluso pues bueno, lo publican, ¿no? Entonces, los datos que te roben pueden aparecer en la dark web y pueden comprar datos particulares tuyos, secretos de la empresa, y por eso todos tenemos que estar permanentemente protegiendo nuestros datos, ¿no? Pero también a nivel particular. Es decir, no solamente atacan a las empresas, nos atacan a todos nosotros, ¿eh? Cuéntanos alguna estrategia que podemos utilizar tanto personalmente como digamos, a nivel de empresa para protegernos adecuadamente, porque cuando me dicen esto, lo primero que digo es que no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque en tu casa dices, bueno, pongo una alarma, pongo una cámara, pero ¿qué hago para proteger mis datos? Pues mira, te diría que tienes que hacer muchas cosas, estar siempre alerta. Lo primero es no acceder a sitios que sean de dudosa credibilidad, por ejemplo. Nunca utilizar la misma contraseña para varios sitios, cambiarlas con frecuencia. No utilizar palabras como contraseña, que no te puedes imaginar la cantidad de gente que utiliza eso, y o 1, 2, 3, 4, ¿no? Eso no se puede utilizar, porque es muy fácil que te la descubran. Y luego no introduzcas información sensible, por ejemplo, sobre redes públicas, ¿no? Utiliza la red de tu trabajo, la red de tu casa que has securizado con una clave, ¿no? Y con o con un cifrado, y no simplemente el que viene en el router, ¿no? No sigas utilizando la misma clave. No des información, porque los ataques no son solamente a través de la red, no des información a personas que te llaman, y que seguro que has recibido alguna llamada de un técnico de Microsoft desde Europa del Este que te dice que tus credenciales van a caducar y que por favor urgentemente le des tu usuario y tu contraseña, ¿no? Entonces, evidentemente no se las puedes dar. Juegan un poco con la ingeniería social, ¿no? De te meto miedo a ver si me das la información, ¿no? O te llama un operador de telecomunicaciones y que igual te tiene que cambiar la tarifa. Es tu operador de confianza, pero es que tiene que cambiar la tarifa ya, inmediatamente, porque si no te va a cortar la línea, ¿no? Y entonces te pide, por supuesto, tu DNI, tu cuenta bancaria. Nunca, por el pánico, cedas a dar esa información, ¿no? Creo que estas son medidas importantísimas, pero también hay otra parte, y es no des información tampoco en público, es decir, no sabes quién te está escuchando. Intenta bloquear tu ordenador para que no vean lo que tienes en pantalla. Como los futbolistas que hablan así, ¿no? O sea, nosotros ahora tenemos casi que hacer lo mismo, ¿no? Casi, pero yo, por ejemplo, cada vez que en un sitio público me preguntan mi DNI y tengo que decirlo en voz alta, no me gusta nada. Vale. O hace unos años había un operador de viajes, no voy a decir el nombre, pero que cuando hacías una compra de billetes por teléfono te pedía tu número de tarjeta, la fecha de caducidad y el CVV. Y recuerdo haberle dicho, perdone, me está pidiendo el CVV de la tarjeta, y ¿quién me dice que usted no va a utilizar mi tarjeta dentro de 5 minutos? ¿No? Entonces, bueno, a nivel empresa diseñemos los procesos para no generar esa desconfianza en el público. Nosotros como particulares tengamos siempre muchísimo cuidado con nuestros datos, y a nivel de empresa igual, ¿no? O sea, no utilicemos, por ejemplo, nuestros credenciales de empresa en un ordenador privado, o al revés, ¿no? Ahí es donde podemos estar perdiendo el control. Beatriz, como sabes, a mí me interesan muy especialmente todos los temas de trabajo remoto, trabajo flexible. ¿Cómo podemos hacer que las personas a las que les damos esa opción de trabajar en remoto realmente puedan utilizar con seguridad, ¿no? Pues todo lo que necesitamos dentro de la empresa? Pues necesitamos que accedan a los datos, ¿qué podemos hacer como empresa para fomentar que sigan, ¿no? Trabajando digamos en sus responsabilidades ordinarias desde lugares alternativos?
Bueno, toda empresa tiene que tener una persona responsable de la ciberseguridad. En empresas más grandes es el CISO, ¿no? El Chief Information Security Officer. En otros casos será el responsable de IT porque es una empresa más pequeña. Pero todos tienen que tener una estrategia de ciberseguridad, porque dicen que la única estrategia que no tiene éxito es la que no implementas. Entonces, realmente no se trata ahora mismo de que no te ataquen, sino de cuándo me van a atacar, y por lo tanto tengo que estar siempre preparado y siempre alerta. Y dentro de esa estrategia, por supuesto, pues es, si vas a teletrabajar, tienes que tener un acceso por VPN para poder acceder a los datos, tienes que tener una serie de herramientas instaladas en tu ordenador para protegerte, y luego hay algo importantísimo y es la concienciación del empleado, porque el 90% de los ataques se producen teniendo en cuenta que ha llegado a través de un empleado de la empresa, ¿no? Y de hecho el año pasado se calculó que el 60% de los correos electrónicos eran de phishing, es decir, es un ataque en el que tú puedes caer perfectamente, en el que te piden información, credenciales, etcétera, ¿no? Yo hace unos días recibí un correo de Microsoft Temas, no era Microsoft Teams. Y dentro un mensaje de un compañero mío que decía, por favor, urgentemente mándame esta información que tenemos que cerrar el trimestre. Y un link que no sabes a dónde te lleva, ¿no? Entonces, este tipo de actuaciones son muy habituales. Y de hecho, por ejemplo, hay un fabricante de ciberseguridad que se llama Proofpoint, que hizo un estudio en 2022 en Estados Unidos y decía que el 84% de las empresas habían sufrido un ataque de phishing durante el año. Es una auténtica barbaridad. Pero aún así, solamente el 32% daba 1 o 2 horas al año de formación en ciberseguridad a sus empleados. Entonces creo que pon las herramientas y forma a tus empleados, ¿no? Que no abran el mail de Microsoft Temas y pinchen en la URL. Realmente uno tiene que ir con 8 ojos, ¿no? Para realmente ser consciente de todo lo que te va llegando y de no abrir las cosas o no actuar casi pues por inercia, ¿no? de abrir los temas. Beatriz, nos has contado antes, ¿no? Pues que yo creo que con mucha claridad el tema de blockchain, ahora hemos hablado de ciberseguridad, pero yo pienso que hay casi como una inflación de términos, ¿no? Porque primero se hablaba de inteligencia artificial, luego ya se empezó a hablar de inteligencia artificial generativa, luego de LLMs, ¿no? De estos programas, y cada vez más, ¿no? Pues vamos oyendo términos que no comprendemos del todo. ¿Nos puedes hacer un pequeño abanico para que entendamos algunos de ellos, cómo se diferencian, en qué son similares, cómo nos pueden influenciar en nuestro trabajo? Claro, mira, para empezar creo que hay que definir lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que es una tecnología que permite que una máquina, de una manera muy simple, que una máquina simule el razonamiento de un humano. Y es importante lo de simule porque no reemplaza, no sustituye a un humano. En ciertas actividades de bajo valor sí que puede ocurrir, ¿no? Pero eso lo podemos comentar luego. Entonces, ahora mismo, como tú dices, es el hype, ¿no? Este año hemos tenido ChatGPT, GPT-3, GPT-4, en cualquier sitio donde te conectes ves Midjourney o cualquier otra herramienta generativa, ¿no? Y ahora mismo es una explosión de términos. Tenemos la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ha sido entrenada porque se le han ingestado un montón de datos etiquetados, la inteligencia artificial, el algoritmo los ha analizado y es capaz de generar, en base a los patrones detectados, información. Y pues ya hemos visto cómo ChatGPT o GPT-4 generan texto, música, imágenes, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial conversacional, que permite tener una conversación, ¿no? En base al lenguaje natural y basado en esos LLMs que tú comentabas, ¿no? Pasamos del chatbot que teníamos antes en las páginas web de ayuda, bueno, y que seguimos teniendo, desgraciadamente, porque en general son muy básicos y pueden resolver pocas cuestiones, ¿no? Realmente un chatbot es una especie de árbol de decisión y claro, cuando la pregunta que tú le haces sale de ese árbol ya no te puede contestar, ¿no? Y está lo de pásame a un agente. Entonces, luego tenemos la IA conversacional, que permite que ese chatbot sea más inteligente y pueda hablar contigo, ¿no? Porque también tenemos una tecnología que permite pasar el texto a voz, ¿no? Y tenemos esto evolucionando de manera continua y aplicándose a muchísimas cosas, y va a seguir evolucionando. No creo que esto vaya a ser como una película de ciencia ficción, ¿no? En la que los humanos no existimos y estamos abducidos por la inteligencia artificial, pero sí es verdad que vamos a ver una evolución vertiginosa como estamos viendo este año.
Cuéntame un poco, cuando dices esa evolución vertiginosa en la empresa, ¿en qué ámbitos, ¿no? Pues a lo mejor me dices, oye, pues en el ámbito de operaciones o en el ámbito de recursos humanos, ¿en qué ámbitos estás viendo que está teniendo mayor impacto, ¿no? Y cómo podemos aprovechar para que ese sea un impacto positivo? Pues yo creo que se está aplicando en muchas áreas, y en sectores en los que yo no estoy se está empezando también a aplicar, ¿no? Te comentaba antes, ayer vi una demostración de un producto de inteligencia artificial y sustituye muchas de las cosas que podías hacer antes tú como un humano, ¿no? Te generaba un texto, a partir del texto generaba una presentación, y a partir de una presentación pues te hacía un vídeo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se pueden utilizar en gestión de la empresa perfectamente. En ciberseguridad ya hay muchos fabricantes que están integrando la inteligencia artificial para analizar patrones de ataque. Pero esto lo llevamos a otras empresas, y vemos que hay hospitales que lo utilizan para detección precoz de enfermedades o para mejorar el tráfico de una ciudad en base a patrones de tráfico. En accidentes o en emergencias también se puede utilizar para ver por dónde se va a mover la gente, ¿no? Combinando tecnologías, ¿no? Porque no es solamente la inteligencia artificial, combinas el Internet de las cosas con inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial va a estar en la base de todo. Yo creo que va a ser cross a todas las tecnologías y va a cambiarlo todo. Cuéntanos un poquito cómo esto casa o no con todos los temas de sostenibilidad, ¿no? Porque a veces nos parece que todo lo que es digital no genera una huella, pero sí que la genera, ¿no? O sea, y ahora se habla de que cuando el coche autónomo esté funcionando, ya no recuerdo exactamente el número de terabytes de información que va a generar cada día, ¿no? Pues un coche, pero realmente no es exponencial, sino que ya es súper exponencial, si pudiésemos hablar así, ¿no? ¿Cómo casa o cuáles son las preocupaciones a nivel de sostenibilidad? Pues mira, yo relacionaría la sostenibilidad con la ética en la implementación, ¿vale? ¿No? La tecnología al final es un habilitador y como tal debe generar siempre un bien para la sociedad. Pero al igual que ocurre con esto, pues con la tecnología de la que estamos hablando, ¿no? Que puede necesitar muchos servidores, eso consume mucha electricidad, etcétera. Tenemos que hacer el mismo planteamiento que se puede hacer con el coche eléctrico. El coche eléctrico, ¿cuánta electricidad va a consumir? ¿Es mejor eso que el consumo de carburantes? Yo creo que son discusiones que todavía no se han terminado de cerrar. El código ético que debe guiar todo esto también debe considerar el impacto en el medio ambiente. Y son cosas en las que se están trabajando. El problema, entre comillas, es que la tecnología va mucho más rápido. Va mucho más rápido que las medidas legislativas o incluso que la definición de esas medidas de responsabilidad social. Y hay que intentar encontrar la manera de que confluyan. Beatriz, cuando tú estudiaste en la carrera, cuando yo estudié la carrera, y eso que somos jovencísimas, todo esto no existía y por lo tanto tenemos que mantenernos siempre al día. ¿Cómo pueden las empresas favorecer? Porque claro, vamos a tener muchas personas que van a tener que trabajar con estas herramientas y sin embargo hemos crecido y nos hemos desarrollado profesionalmente en un entorno muy distinto, ¿no? Digamos, muchísimo más, ¿no? Pues de que si tú tienes que escribir un texto, lo tienes que escribir tú, como mucho. A mí ya me parecía maravilloso que Word me mostrase donde tenía un typo, ¿no? Donde tenía un error, pero es que ahora ya me lo puede escribir. O sea, ¿cómo podemos favorecer? Y es verdad, o crees tú, ¿no? Pues que van a desaparecer muchas profesiones, esto va a suponer un problema social, ¿no? Son dos preguntas distintas, pero se las podemos abordar. Claro, yo sobre la segunda, el problema social, creo que en cualquier revolución industrial, y esto es una revolución industrial, ha habido una redefinición de trabajos. Es cierto que algunas personas perderán su trabajo, sobre todo aquellos que hacen trabajos de menor valor, pero habrá que reconvertirlos. No podemos permitirnos el lujo a nivel sociedad y tampoco por esa responsabilidad social que tienen las empresas de dejar a personas sin trabajo, ¿no? Entonces,
no nos vamos a quedar sin trabajos, pero se van a redefinir los trabajos. Por ejemplo, el año pasado nadie sabía lo que era un ingeniero de prompts. Ahora se buscan ingenieros de prompts para la inteligencia artificial. Cuéntanos qué son. Pues el prompt es la instrucción que tú le das a la inteligencia artificial para que genere el resultado que tú quieres. Pero esto hay que saber hacerlo bien. Claro, yo ayer, por ejemplo, hice varias pruebas y conforme iba refinando mi pregunta, el resultado iba siendo mucho más próximo a lo que yo quería, ¿no? Bueno, pues esto es un tipo de trabajo que es nuevo. No nos vamos a quedar sin trabajo, pero fíjate, sin embargo, ayer vi una estadística curiosísima. El 49% de los trabajadores piensa que se van a quedar sin trabajo por culpa de la inteligencia artificial. Pero a ver si sabes qué porcentaje de personas decían que querían integrar a la inteligencia artificial en su trabajo. Yo me imagino que todas. Pues casi, el 70%. Vale. Porque decían que quieren dejar de hacer esas tareas de menor valor y dedicarse a pensar, ¿no? Ahí donde estemos los humanos con las decisiones que tomamos, las gestiones de equipo, la inteligencia emocional, ¿no? Ahí es donde yo creo que no nos puede sustituir la inteligencia artificial. Y para estar al día, pues tanto las empresas como nosotros tenemos una responsabilidad enorme de continuar aprendiendo. Las empresas de los famosos programas de upskilling, reskilling de sus empleados y que vayan enseñándoles a dominar las nuevas tecnologías o las nuevas herramientas que cada uno necesite. Esto es fundamental. Al final el activo principal de una empresa es el empleado, ¿no? Tienen que cuidarlo. Pero también, por otro lado, creo que nosotros tenemos que seguir con esa mentalidad de aprender, ¿no? Una actitud muy abierta y, en mi opinión, muy humilde, porque vivimos en la etapa del lifelong learning, ¿no? Es lo que nos ha tocado. ¿Tenemos que aprender de nuestros hijos y dentro de poco de nuestros nietos? Sí, y no sé si seremos capaces de aprender a la velocidad que vamos a necesitar, pero no me refiero a nosotros, me refiero también a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque el cambio es realmente rapidísimo. Oye, en Telefónica Tech seguro que estáis trabajando en algunos proyectos que no nos puedes contar porque están todavía en una fase en la que no es público, pero seguro que tenéis algunos proyectos que ya son públicos y que pueden ser muy interesantes pues, para saber, ¿no? Ahora las empresas tecnológicas trabajan en muchos proyectos piloto, ¿no? Pues para ver cómo se comporta pues, el mercado, cómo se comporta y luego pues, a veces llegarán al mercado o no. ¿Nos puedes contar alguno? Pues hay distintos proyectos, por ejemplo, en Internet de las Cosas se están empezando... Cuéntanos algunas, ¿no? Para los que no sabemos exactamente en qué momento estamos del Internet de las Cosas, cuéntanos algo. Pues mira, el Internet de las Cosas es básicamente conectividad y se están vendiendo proyectos pues, para controlar medidores de agua, de electricidad... Y se está mirando también el mundo agro, porque el mundo agro es muy importante para el desarrollo de muchos países. Por ejemplo, en África se dice que cerca del 94-95% de los agricultores tienen un teléfono móvil, pero no tienen acceso a otro tipo de dispositivo ni a la tecnología, ¿no? Y de la misma forma que en su momento Vodafone metió servicios financieros sobre el móvil, precisamente en esa zona, en África, se podrían desarrollar servicios para ayudar al agricultor a tener unos cultivos que rindieran más, pues sabiendo cuál es la previsión del tiempo, cuál es la calidad del suelo, cuál es la calidad del cultivo y en función de eso desarrollar un sector primario tan importante en países en desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sector agro es algo que se está empezando a mirar con mucho interés, ¿no? También tenemos algunos proyectos en realidad aumentada. Cuéntanos, esto no hemos hablado todavía de la realidad aumentada. Realidad virtual, realidad aumentada, que te permite... ¿Cuál es la diferencia y cuál es la similitud? Porque tienen diferencias y similitudes. Pues sí, realidad virtual es... imagínate, te pones unas gafas de realidad virtual y tú te sientes dentro de un mundo completamente diferente. En la realidad aumentada lo que harías es ver aquí mismo algo que no está. Entonces, bueno, pues ellos están trabajando con realidad virtual y realidad aumentada para que tú puedas estar en una sala de operaciones, por ejemplo, y veas cómo se hace una operación sin tener que estar en quirófano, ¿no? Y de hecho ya hay, por ejemplo, no en Telefónica Tech, pero sí que hay en Estados Unidos, hay tratamientos para veteranos de guerra que tratan el estrés postraumático con gafas de realidad virtual.
Entonces realmente el campo de la medicina es enorme, o sea, las mejoras que se pueden hacer son enormes. Por ejemplo, con la inteligencia artificial te puede ayudar a detectar enfermedades antes, ¿no? A detectar patrones que llevan a una enfermedad concreta, y eso ayuda a la detección precoz, ¿no? Entonces la verdad que nos ponemos a hablar y creo que en todos los ámbitos tienen muchísimas aplicaciones. Bueno, o sea que tenemos que estar muy ilusionados con todo lo que nos llega, ¿no? Me encanta esta visión positiva porque realmente yo creo que es un mundo de posibilidades que se nos ha abierto, ¿no? Con toda esta tecnología. No sé si quieres darnos algún otro mensaje, ¿no? De cómo hacer factible, ¿no? Pues en cada uno en nuestra propia vida que esto lo adecuemos, ¿no? Pues a nuestra vida personal, a nuestra vida profesional, y también que evitemos los riesgos que esto conlleva, porque no hemos hablado, pero es verdad que también conlleva unos riesgos de adicción o de falta después de toma de contacto. No sé si nos quieres dar algún mensaje en este ámbito. Pues sí, mira, me parece muy importante cómo utilicemos la tecnología. Antes te decía, para mí es un habilitador, ¿no? Pero es un habilitador para los buenos y para los malos. Entonces, creo que tenemos que insistir mucho, no solo en la definición del código ético, sino en una formación en valores, para que realmente la tecnología que desarrollemos sea humanística y tenga un impacto positivo en la sociedad. Siempre tendremos hackers, siempre tendremos estados que quieren atacarnos, pero intentemos, en la medida de nuestras posibilidades, que la innovación se haga con la persona en el centro, ¿no? A mí, por ejemplo, hay algo que se dice siempre, y es la tecnología deshumaniza. Yo creo que porque la gente cree que la tecnología es un montón de cacharros, ¿no? Cables, hardware, algún software, y la tecnología es mucho más que eso, ¿no? Es algo que puede cambiar la vida de las personas. Y te pongo un ejemplo. Hay una tecnología hay una aplicación de la inteligencia artificial que son los humanos digitales o los gemelos digitales, ¿no? Un humano digital es una persona la réplica de una persona, es que parece una persona de verdad, igual que vemos en los deepfakes, por ejemplo, ¿no? Una persona que no está ahí. Bueno, pues esto es una réplica de una persona que te atiende a través de una pantalla, sea un móvil, un ordenador u otra pantalla cualquiera, ¿no? Y te puede atender de una forma que tú decides si quieres que sea positiva o no, ¿no? Te puede atender, pues, por ejemplo, si eres enfermo de Alzheimer, acompañándote, ¿no? Te puede recordar cosas de cuando eras joven, te puede estimular la memoria, y eso creo que no es deshumanizar, ¿no? Creo que hay muchas aplicaciones. En cierta medida también tipo. Es democratizar, ¿no? Porque antes, si podías pagar a una señora que a lo mejor le diera un tratamiento a tu madre o a esa persona a la que quieres, ¿no? Pues podías llegar a eso, ¿no? Quizás esto lo que va a hacer es democratizar, quizás bajar el coste, y a lo mejor sí que quieres seguir teniendo esa persona física, pero si no puedes acceder a eso, ¿no? Pues, sí, o como herramienta, sí, porque puede ser democratizar, pero de momento esto tiene un coste elevado. Claro, los costes luego irán bajando, ¿no? Conforme avance la tecnología, pero creo que además no va a sustituir al trato humano, pero sí es verdad que creo que puede ayudar mucho. Entonces, como eso, pues lo que te comentaba del trato a enfermos, ¿no? Creo que es una manera de cambiar la sociedad. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz. Nos dejas muchas tareas, ¿no? Tenemos que, por una parte, tener siempre, ¿no? Estar siempre alertas por los temas de ciberseguridad, seguir formándonos, seguir buscando la manera de estar al día, pues para poder aplicar del modo más adecuado en nuestra vida personal, ¿no? Pues tanto en cómo gestionamos nuestro hogar, en cómo gestionamos también nuestra y diría incluso nuestra vida social, pero también obviamente en nuestras empresas, ¿no? Tenemos que estar siempre también con un ojo, ¿no? Pues en ver, ¿no? Pues cuáles son los desarrollos que se están dando en cada momento, y bueno, pues cuáles son las ventajas e inconvenientes que eso nos pueden conllevar, y también ser conscientes, ¿no? Pues de que realmente el mundo a nuestro alrededor está cambiando, podemos aprender, ¿no? Pues de esas personas que hoy están haciendo esos desarrollos y que los conocen mucho mejor, y por lo tanto creo que estamos ante una época apasionante para seguir trabajando, seguir aportando y también seguir mejorando cada uno de nosotros profesionalmente. Muchísimas gracias, Beatriz. A ti, Mireia.